¿Ya? Damos la bienvenida a todos los que se van a conectar en vivo en esta mañana o esta tarde ya. Sabemos que algunos se van a estar conectando de distintos países: Costa Rica, Colombia, España, el Perú, México también. Su mamá va a estar conectada también. ¿Sabes qué? Saludos a todos ellos y esperamos de que la palabra del Señor hoy sea de edificación para las vidas. Y nomás queremos pedirles que usted pueda estar compartiendo la transmisión en vivo. Si usted puede ingresar ahí a la página y de esa manera también vamos a estar siendo de edificación para otras personas que van a estar conectadas. ¿Ya está saliendo? ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Está saliendo? Pueden checar, sí. Gloria a Dios. Sí, ahí está. A todos los que se van a conectar en vivo en esta, gloria a Dios. Amén. ¿Está saliendo? Pueden checar, sí. Muy bien. Gloria a Dios. Muy bien, hemos estado ahí trabajando un poquito porque queremos hacer las cosas con excelencia. Y cuando las cosas se quieren hacer bien, hay que pagar un precio, hay que disponerse un poquito, hay que indagar en muchas cosas, y hemos estado en eso. Y así es que hoy van a haber un poquito de cambios en cuanto a la transmisión. Y agradecemos al Señor por la ayuda de la tecnología, por el hermano Daniel que nos está ayudando ahora en esa área. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Hemos traído el tema hoy: el poder de la unidad. La Biblia dice que no pueden estar dos juntos si no están de acuerdo, ¿verdad que sí? No pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. Y hay un pasaje que quiero compartir con ustedes ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Ese pasaje yo lo tengo acá en la Nueva Traducción Viviente. Creo que ahí está también está en la misma, en la proyección acá en las pantallas. Pero dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Es una pregunta. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Segunda pregunta que hace el apóstol Pablo es: ¿existe algún consuelo en su amor? Está hablando del amor de Jesús. Tercera pregunta que Pablo hace, dice: ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Tercera pregunta. Cuarta pregunta dice: ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Y entonces mira lo que dice: entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Qué lindo dice, ¿verdad? Esa versión. La versión Reina Valera dice de la siguiente manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Es importante, como mencioné antes, que la Biblia menciona muchísimas veces lo necesario que es la unidad entre no solamente la iglesia, sino entre la familia. Usted y yo podemos descubrir en la Escritura muchísimos
pasajes o ejemplos de la unidad familiar, también de la desunidad en la familia. Y por ejemplo, encontramos dos clases de unidad o dos formas de aplicar la unidad. Y una de las formas, es la unidad para hacer lo bueno y también la unidad para hacer lo malo. Unidad significa en el diccionario unión de pensamiento y de sentimientos de varias personas. Cuando uno estudia la Biblia, y muchísimos de nosotros y cristianos y creyentes y pastores e iglesias siempre hablamos o traemos a la memoria nuestra lo que aconteció en Hechos, en la iglesia primitiva. ¿Y qué es lo que recordamos de la iglesia primitiva? ¿Qué es lo que más recuerda usted cuando usted menciona la iglesia primitiva o menciona o recuerda el libro de los Hechos? Recordamos el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, ¿verdad que sí? Ahora, ahí hay una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Estamos en la introducción. ¿Qué fue lo que ocasionó que ese mover sobrenatural de Dios o del Espíritu Santo viniera a la iglesia en aquel tiempo? Porque si usted y yo recordamos, en ese momento los discípulos y los apóstoles del Señor estaban siendo perseguidos, habían sido dispersados por diferentes lugares y ellos estaban recordando lo que el Señor les había indicado a ellos, que ellos iban a tener aflicción, pero que tuvieran confianza, que estuvieran unidos, ¿verdad? Si usted recuerda la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 14, usted escucha a Jesús diciéndole a los discípulos, orando por los discípulos, más bien al Padre: Señor, te pido por estos, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Cuando el Señor Jesús está pidiéndole al Padre por sus discípulos que ellos sean uno, lo que está pidiéndole es que ellos estuvieran juntos, que estuvieran unidos bajo toda circunstancia. Y entonces, cuando hubo esa persecución contra la iglesia después de que el Señor Jesús fue crucificado y muchos se dispersaron, hubo un grupo, diga conmigo, un grupo pequeño que decidió mantenerse unido. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Se reunieron a orar, a buscar el rostro de Dios, a esperar la promesa que el Señor Jesús les había prometido a ellos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces aquí viene la pregunta: ¿qué fue lo que provocó ese derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva? ¿Qué fue lo que provocó eso? La unidad entre ellos. Amén. ¿Queremos lograr grandes cosas en nuestra vida? No solamente desde el punto de vista ministerial, sino familiar. Queremos alcanzar sueños como familia. Es importante que haya mucha unidad en la familia, que los niños, que los hijos, las hijas, todos estén enfocados hacia lo mismo, hacia el mismo objetivo, hacia el mismo propósito. De esa manera vamos a garantizar que la bendición de Dios sea derramada sobre todo lo que hacemos. Primer punto a señalar esta mañana: es importante que usted y yo nos unamos en las cosas buenas. Diga conmigo: tenemos que unirnos en las cosas buenas. La unidad en sí misma es neutral hasta que se define la unidad a la luz de la palabra de Dios. Porque cuando la unidad es provocada por algo bueno, por algo bíblico, eso causa diferencia en el mundo. Y una de las cosas que el mundo está necesitando hoy en día es la unidad de la iglesia del Señor. Es la unidad, ver al cuerpo de Cristo unido. Lamentablemente, hoy en día no se da eso. Lamentablemente no hay unidad. Pero Dios desea que usted y yo, basados en la palabra viva de Dios,
estemos unidos en Cristo Jesús. Que no haya esa rivalidad, porque a veces pareciera como que los ministerios están compitiendo uno con otro a ver cuáles son mejores, a ver cuál pastor predica mejor, o a ver cuál iglesia tiene mejor organización, a ver cuál iglesia tiene mejor equipo de alabanza, o tienen mejor templo, tienen mejor instalaciones para la iglesia, y se entra en una rivalidad ministerial, y Dios no desea eso. Porque yo digo que todos formamos parte del cuerpo de Cristo independientemente de la organización. Todos somos parte del cuerpo del Señor y no tenemos que entrar en esa rivalidad ministerial o eclesiástica, sino vernos como parte del cuerpo de Cristo y orar unos por otros, bendecir a los demás pastores, bendecir a las demás iglesias, levantarnos en oración por ellos para que Dios traiga esa unidad y para que Dios guarde a los pastores y ministerios. Es importante que usted y yo, como hijos e hijas de Dios, siempre tengamos en oración a todos aquellos hombres y mujeres de Dios que están al frente de la obra del Señor, para que Dios bendiga y los guarde y los proteja. Independientemente si son o no son de nuestra organización, sino estar orando por ellos, porque somos cuerpo de Cristo. Amén. Y ese cuerpo de Cristo está compuesto por millones de creyentes, siervos y siervas de Dios que están en todo el mundo. Y usted y yo debemos de estar orando por esa unidad que el Jesús le pidió al Padre. Oro por ellos para que sean uno. Amén. Póngase de acuerdo conmigo y estemos orando unos por otros, estemos orando por los pastores, por los ministerios, por las iglesias de esta ciudad, por las iglesias de este país, por los pastores de otras naciones. ¿Usted sabe cuántos pastores están necesitando la oración del cuerpo de Cristo en el mundo? Misioneros que están dando la vida por causa del reino de Dios, en lugares donde casi ninguno se atrevería a ir. Ahí está gente predicando, llevando la palabra del Señor. Unámonos para cosas buenas, porque puede haber unidad en lo bueno, pero también puede haber unidad en lo malo. Hay gente que se une para hacer lo malo. Hay gente que se une para eso. Ahora, pero también hay poder cuando alguien se une en contra de todo lo que está en contra de la palabra del Señor. Es bueno que usted y yo, como hijos e hijas de Dios, y voy a mencionar cosas acá que quizá muchos no están de acuerdo, pero una de las cosas que usted y yo debemos de siempre unirnos en oración y clamar a Dios por eso, por ejemplo, es sobre todas aquellas personas que practican, o mujeres que se practican el aborto. Tenemos que levantarnos como iglesia para orar al Señor para que no se practiquen esas cosas. Sobre aquellas leyes que están en contra de la libertad religiosa. Usted y yo tenemos el poder para orar al Señor. A mí yo no estoy muy de acuerdo en irnos y levantarnos en protesta con carteles y letreros, pero yo creo que eso lo hace a algunas personas. Pero no hay nada más eficiente cuando un hijo, una iglesia, un cuerpo de Cristo se une en oración y clamor a Dios para que esas leyes cambien. Eso va a cambiar cuando usted y yo nos vamos a levantar para que eso sea quitado. Otra cosa que tenemos que levantarnos en unidad como iglesia es por esa forma de matrimonio del mismo sexo. Sobre el homosexualismo, que es antibíblico, que está en contra de los principios de Dios. Yo no sé cómo hay iglesias y ministerios que apoyan eso. Yo no puedo estar de acuerdo en eso. Yo no es que no voy a amar a una persona que tiene esas inclinaciones. Como hijo de Dios, como siervo de Cristo, yo tengo que respetar a esa persona, tengo que apoyarle en oración y tengo que mostrarle respeto, pero yo no comparto lo que esa persona hace. Y como iglesia, usted y yo tenemos que levantarnos a orar para que ese espíritu de homosexualismo se aleje de la ciudad, se aleje de los pueblos, se aleje de las familias. Porque eso provoca la ira de Dios. Bíblicamente está demostrado.
la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales de maldad que están operando en las regiones celestes. Y usted y yo como iglesia debemos de estar unidos siempre orando para que la protección de Dios, para que la vida de Dios, para que la unidad del cuerpo de Cristo venga y que todos estemos enfocados en lo mismo. Nótese lo que dice el apóstol Pablo ahí en el versículo que leímos. Dice, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Cuál es el pensamiento que debe tener la iglesia? ¿Cuál es el propósito que usted y yo debemos de tener en nuestra vida? ¿Por qué razón nos congregamos? ¿Por qué razón tengo que servir a mi Dios? ¿Por qué razón tengo que hablarle a alguien del propósito de Dios para su vida? Porque ese es el pensamiento de Dios para la iglesia y es el propósito que Dios le ha dado a la iglesia. Por esa razón la iglesia está establecida sobre la tierra, para proclamar la verdad del evangelio de Jesucristo. No hay otra razón. ¿Está de acuerdo conmigo? Así como nos podemos unir para cosas buenas, también hay ejemplos bíblicos de personajes que se unieron para hacer cosas malas. Y nuestro deber como creyentes, como iglesia, como cuerpo de Cristo, es levantarnos en oración para que nuestros enemigos espirituales no se pongan de acuerdo para destruir el propósito de Dios con la iglesia acá en la tierra. Y el ejemplo que les voy a mostrar está en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 11 al 12. Lucas, capítulo 23, versículo 11 y 12. Dice: entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. O sea que se unieron, como dicen, el hambre con la gana de comer. ¿Se unieron con qué propósito? Para ridiculizar al maestro, para ver de qué manera entorpecían el propósito de Dios con Jesucristo acá en la tierra. O sea que así como nosotros nos reunimos y nos unimos para servir a nuestro Dios, hay muchísima gente que se une para cosas malas. No sé si usted sabía, pero está comprobado que hay brujos y brujas que se unen por las noches en lugares altos en Estados Unidos, en pueblos, en casas, en apartamentos, a las horas de la noche. Y el propósito de ellos es orar para que los pastores, para que los ministros, para que las iglesias sean cerradas. Y ellos se unen, gente que ni se conocen, que ni son ni familia, se unen para ver de qué forma interrumpen el propósito de la iglesia acá en la tierra. Y yo digo, si ellos se reúnen y se unen con la intención de hacer lo malo, ¿cuánto más usted y yo como hijos e hijas de Dios tenemos que unirnos para hacer lo que es lo bueno? Amén. También encontramos otro pasaje en la escritura de personas que se unieron para hacer lo que era correcto. En Hechos capítulo 16, versículo 22 al 26, nos encontramos un pasaje bien bonito y nos habla acerca de Pablo y Silas. Hechos capítulo 16. Dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel. A ver si me lo ponen ahí en la pantalla. Hechos 16, 22 al 26. Dice: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. O sea, se unió un grupo de personas en contra de Pablo y Silas. Y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Versículo siguiente.
los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Verso siguiente. Así que el carcelero les puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Verso 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Verso 26. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Entonces aquí encontramos dos tipos de unidad. Una unidad que se rebeló, que se juntaron para ver de qué manera le hacían daño a Pablo y a Silas. Y lo lograron, porque los llevaron a lograr a la cárcel. Y la otra unidad que hubo fue entre Pablo y Silas y los discípulos, los apóstoles que estaban reunidos en otro lugar orando por ellos. La unidad que hubo en cuanto a la maldad logró llevarlos a la cárcel y logró que ellos sufrieran. Oigan, no evitó que sufrieran y no evitó que pasaran por el tormento que pasaron. Pero luego ellos actúan de forma correcta y dicen, así como ellos se juntaron para hacer lo malo, ahora unámonos nosotros para hacer lo que es bueno. Y Pablo y Silas y el pueblo se juntaron, el pueblo creyente que estaban dispersos, se juntaron a orar porque ellos estaban orando por ellos y se juntaron a orar y entonces se unieron para lo bueno y lo bueno provocó la libertad no solamente de Pablo y Silas, sino también de todos los que estaban ahí presos en ese lugar. ¿Ve qué importante que es la unidad? Amén. Ahora, quizás a veces en nuestra vida hemos sentido que estamos atados por problemas, por una enfermedad o por una situación financiera. Pero ¿qué hacemos? O cuando tenemos un problema en la familia, con el esposo, la esposa, o un hijo, o una hija, o con el papá, o con el abuelo, o con un tío, o una prima, un primo, no sé. ¿Qué hacemos? Normalmente la persona que no tiene a Cristo lo que hace es que murmura, critica, habla mal de la persona. E igual cuando hay problemas, a veces de repente en la iglesia, la persona que no es madura, que no tiene el Espíritu Santo, que no actúa correctamente como hijo o hija de Dios, lo que hace es unirse y empieza a chismorrear, empieza a hablar mal uno del otro. Y ese tipo de unidad causa daño. Pero cuando un hombre o una mujer ve que tiene un problema, que está atacando su vida, que hay algo en la iglesia o que hay algo en la familia o que hay algo con un ser querido, entonces tenemos que unirnos para lo que es bueno. Lo bueno es actuar contrario a lo que es malo. Unirnos como hijos e hijas de Dios y provocar la libertad de aquella situación que esa persona o ese querido, o ese ser querido, o ese familiar, o esa iglesia, o ese pastor está pasando, y orar y provocar esa libertad y hacer que las cosas cambien. Aleluya, amén. Punto número 2. Punto número 2. No debemos caminar solos. Diga conmigo, no puedo caminar solo. Nosotros, el ser humano, ha sido creado desde un inicio no para estar solo. De hecho, si usted va al libro de Génesis, ¿qué fue lo que dijo Dios cuando hizo al hombre? ¿Qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Hello? O sea, si Dios mismo lo dijo, significa que Dios sabe que no es bueno que la persona ande sola en la vida. Nosotros necesitamos un compañero o una compañera fiel en nuestra vida. ¿Hello? ¿Por qué razón usted se casó? Porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que esta mujer esté sola.
¿Sabe? Usted quizás está orando por un esposo o una esposa. Dios lo tiene reservado para usted. Y lo que tiene reservado para usted es bueno. Es lo mejor. Pero sepa esperar en el Señor. Hay un pasaje que quiero compartir con ustedes. Mateo capítulo 18, versículo 18 al 20. Mateo 18. Versículo 18 al 20. ¿Lo tienen ahí? Mateo 18. Les dijo: la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Verso 19. También les dijo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará. Verso 20. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, allí estoy yo entre ellos. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Que si dos se ponen de acuerdo, dos, nótese que no dice uno, dos. Dice acerca de cualquier cosa. ¿Qué es cualquier cosa? Cualquier cosa. Diga conmigo: hay poder en la unidad. Hay poder en la unidad. Póngame el versículo 19 nuevamente, por favor. Ahí dice: también les digo, si ustedes, lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará. Aleluya. Hay poder en la unidad. Y para esa unidad, ¿qué se necesita? ¿Una gran multitud de personas? Porque si hay algo difícil es que un grupo grande de personas se pongan de acuerdo, ¿verdad que sí? Porque todos tenemos diferentes formas de pensar, y es respetuoso eso, porque no estamos en una iglesia donde ponemos órdenes y todo el mundo tiene que hacer lo que el pastor dice. Aquí no somos así. Aquí hay libre expresión y cada hermano y hermana tiene libertad de opinar y exponer algún proyecto, y vamos a escuchar y vamos a trabajar juntos en pos de eso. Pero hay lugares donde no es así. La presencia de Dios se manifiesta donde hay unidad, donde no hay gente caminando sola. ¿Recuerdan esa película que daban antes? Era así una serie, El Llanero Solitario, ¿lo recuerdan? Adiós Silver, ¿recuerdan? Se acabó el tiempo de los llaneros solitarios. De hecho, si usted ve esa película, El Llanero Solitario nunca estaba solo. Tenía a su compañero, el indio, ¿verdad? Que siempre andaba con él. O sea que ni siquiera eso. Es importante que usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, no nos sintamos solos. Hay algún momento en nuestra vida como creyentes que usted necesita de alguien que pueda escucharle, que usted diga: yo tengo a mi pastora o a mi pastor, que yo sé que cuento con ellos, no estoy sola. Y yo quiero decirle, no queremos que ninguno de los que vienen a esta iglesia se sientan solos. Queremos que sientan que tienen un pastor o una pastora, que estamos con ustedes para escucharles, que si necesitan oración de parte de nosotros, que tengan la confianza de hablarnos, y nosotros vamos a orar y a clamar al Señor para ustedes, para que Dios obre conforme a su santa y soberana voluntad. Pero no se sienta solo ni sola. Amén. Porque la soledad no es buena. No debemos de aislarnos, porque el hecho que mucha gente cuando se siente sola lo que hace es que se aísla, ¿verdad? Y está comprobado que las peores decisiones se toman cuando la persona se aísla y dice: yo no necesito el consejo ni la orientación ni dirección de ninguna persona. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que la mujer esté sola. Es importante que usted tenga un confidente, una persona que te escuche, que te ayude, que te oriente, que te dé un consejo. Amén.
No importa qué está pasando usted en su vida. Cuando usted y yo nos unimos, entonces eso va a hacer que empezamos a prohibir al enemigo tomar ventaja sobre nuestras vidas. Yo no sé usted por qué usted está en Cristo, pero yo le expongo mi vida. Yo soy el resultado de una mujer que se puso de acuerdo con un grupo de hermanos en la iglesia y empezaron a orar por este servidor para que yo cambiara mi rumbo de la vida. Yo soy el resultado de un grupo pequeño de hombres y mujeres que escucharon la petición de una madre desesperada y juntos se pusieron de acuerdo, unánimes, clamando, orando, ayunando. Yo recuerdo que ellos me decían a mí: nosotros ayunábamos días por usted, porque su mamá no había día que no llegara a la iglesia que no dijera: quiero que oren por mi hijo. Ayunemos por mi hijo. Ayunemos por mi hijo para que cambie. Se pusieron de acuerdo. Yo soy el resultado de unidad. Diga conmigo: yo soy el resultado de unidad. Porque yo le aseguro que también usted es el resultado de alguien que un día se puso de acuerdo para orar por usted y su familia. Aleluya. Amén. Cuando nos unimos para hacer lo bueno, entonces podemos levantarnos para orar y prohibir que las enfermedades vengan a nuestros cuerpos, que haya divorcio, que hayan problemas, separaciones en las familias. Hay poder en la unidad. Tenemos el poder para cambiar circunstancias a través de la unidad en la oración. Unidad en la oración. No importa qué tan grande sea el gigante que usted y yo estemos atravesando en nuestra vida, si nos ponemos de acuerdo, nos unimos, es más poderoso nuestro Dios que ese problema que pueda estar enfrentando usted. Tenemos que levantarnos con unidad. Y es importante también aclarar esto, que la forma de Dios obrar en nuestras vidas es a través de la unidad. Y si hay algo hay algo donde Dios nunca va a obrar o nunca va a trabajar, es cuando hay división. ¿Y qué es división? División es dos formas equivocadas o dos formas de pensar distintas. Por eso a veces en los matrimonios no se logran éxito en el matrimonio, porque el hombre quiere una cosa y la mujer quiere otra. El hombre quiere un carro y la mujer dice no. El hombre dice ese carro blanco, la mujer dice no, el rojo. O a veces la esposa quiere una casa de tal manera y el esposo dice no, esa no. Tiene que haber acuerdo para que Dios se manifieste. Cuando hay división en nuestra forma de pensar, evitamos que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Aleluya. Tenemos que unirnos en ayuno y oración por aquellas personas que están pasando un problema fuerte en sus vidas. ¿Conoce usted a alguien que está pasando un problema fuerte? Ahora, yo le digo algo. A veces los problemas Dios los permite para que la gente se una. Recientemente, el domingo pasado, el sábado pasado, falleció el abuelito de mi yerno, Eric. Recuerda que estuvimos orando por él el domingo acá. Pues el domingo que estábamos orando, ya oramos porque Dios fortaleciera, ¿verdad? Pero no había muerto todavía. No, sí, ya había muerto. En la madrugada nos dimos cuenta. Bueno, Dios utilizó esa circunstancia para que toda la familia se uniera. Y ahora están orando todos los días. Ahorita mismo están en una iglesia donde hicieron una actividad para ellos. Nosotros el domingo fue un día bien agotado porque llegamos hasta tarde a la casa, porque fuimos a estar orando por ellos que estaban destrozados, porque no les dieron la oportunidad de poder despedirse de su papá. Dios utilizó ese momento, ese trago amargo, como dicen, para unir a esa familia. Aleluya. Tenemos que unirnos cuando vemos gente así sufriendo. Tercer punto. Cuando hablamos de la unidad, ahí vamos a descubrir qué es lo que realmente hay en nuestro corazón.
Y yo le hago una pregunta a usted: ¿qué hay en tu corazón? ¿Cómo es tu corazón? Porque a veces tenemos una forma o una filosofía o forma de pensar, y es: mientras yo esté bien, cada quien que vea a ver cómo le hace. ¿Ha escuchado a esa gente usted? ¿Ah? Aquí en este país yo he descubierto algo, y es que la gente se vuelve frívola, se vuelve con un corazón duro. La gente sufre y la gente no le importa. Ve aquí, ustedes llegan y lo despiden de un trabajo, y usted, por más que llore y zapatee, como dicen, a ellos no les importa. Te despiden y punto, that's it. Ellos no piensan en que una persona tiene hijos o que tiene que pagar biles o recibos o renta. Te despiden aunque tenga años. El otro día uno de los trabajadores vino a trabajar conmigo, y él andaba sufriendo bastante porque después de más de 20 años trabajando para una compañía grande en Nueva York, donde él dice: gasté mi vida trabajando para esa compañía. Ya soy viejo, tengo 54 años. Después de dar todo mi esfuerzo para esa compañía, nomás llegan y me dicen: lo sentimos, pero ya no tienes más trabajo. No me dan ni un reconocimiento, no me dan un cheque de nada. Simplemente no tienes más trabajo. Me trataron como una basura. Y esa es la realidad de este país. La realidad es que la gente a veces se vuelve con un corazón duro. No le importa lo que la persona tenga que pasar. Mira usted llega a un lugar, a un hospital, y usted puede estarse muriendo, y usted tiene que esperar su turno. Aunque usted esté sufriendo y muriéndose, espere su turno. ¿Cuántas personas han muerto en un pasillo de un hospital porque hay gente insensible que no tienen un buen corazón, pensando en que aquella persona está quizás en los últimos momentos de su vida? ¿Cuántos han muerto ahí porque no hay un doctor o una enfermera con un corazón como el de Dios, diciendo: esa persona necesita ser tratada ya, vamos a tratarle? Cuando hablamos de unidad, tenemos que ver qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Es nuestro corazón un corazón compasivo o un corazón indiferente a la necesidad de otra persona? ¿O eres una persona, como dije antes, de esas que dicen: mientras yo esté bien, que se caiga el mundo, que pase lo que pase, no me importa? ¿Sabes? A Dios le interesa que estemos juntos, porque Dios sabe que si estamos juntos, entonces va a haber bendición sobre su casa. Ahora, cuando hablamos de la unidad, ¿qué provoca la unidad? ¿Qué provoca la unidad en nuestras vidas? Le voy a mencionar varias cosas que provoca la unidad. La unidad provoca fuerza, fortaleza. La unidad provoca poder. ¿Recuerda cuando estaban construyendo la Torre de Babel? Dice que todos hablaban una misma lengua, todos pensaban lo mismo, todos estaban trabajando por una misma causa. Y como se pusieron de acuerdo, construyeron una torre que dice que llegaba hasta el cielo. Esa unidad provocó poder para construir cosas grandes. Aunque Dios después intervino y dijo: ¿cómo es esto que están construyendo y no me están tomando en cuenta a mí? En la unidad también produce energía, porque qué lindo es cuando uno ve a la gente unida, trabajando por una misma causa. La unidad provoca liberación. Recuerda Pablo y Silas en la cárcel. Esa unidad de ellos provocó liberación de todos los que estaban presos en la cárcel. Cuando estamos juntos podemos derribar a nuestros enemigos, derribar fortalezas de pecado, de adicciones.
Cuando estamos juntos podemos ganar batallas. ¿Recuerdan Josué cuando estaba a punto de conquistar Jericó? ¿Qué fue lo que hacían ellos? Estaban unidos. Era tanta la unión que tenían ellos que ni siquiera cuando Josué les dijo: no griten, no hablen, no digan ninguna palabra, no hagan bulla, ninguno empezó a criticar a nadie. Todos seguían obedeciendo al líder, al hombre de Dios, en silencio durante 7 días. Cosa difícil. Me imagino que iban mujeres también ahí. Cosa difícil que una mujer guarde silencio 7 días. Pero cuando hay ese tipo de unidad, hermano, Dios va a bendecir y va a derramar bendición, y las murallas van a ser derribadas cuando hay esa unidad. Durante 7 días se unieron y pudieron derribar los muros que estaban rodeando Jericó. Cuando nos unimos ganamos batallas nuestras, y vemos que otras personas pueden ganar batallas también por nuestra oración. ¿No le gustaría a usted sentirse orgulloso un día de poder decir: wow, yo estuve en la iglesia Palabra Viva cuando éramos poquitos? ¿Le gustaría a usted? ¿Hello? Yo estuve ahí cuando éramos unos cuantos nomás. Fui parte importante, fui un baluarte en esa iglesia. Pero sabe, un día nos decidimos unir y empezamos a trabajar todos en la misma dirección, a pensar en lo mismo, a trabajar bajo el mismo propósito. Y hoy la iglesia está donde está porque un día un grupito pequeño se unió y empezamos a trabajar bajo una misma dirección. ¿Le gustaría a usted eso? Yo tengo sueños, anhelos, no para mí, para el reino de Dios. Y sabe, quiere que le diga algo: nosotros vamos a comprar nuestra propia propiedad. Vamos a tener nuestras propias instalaciones. Vamos a construir nuestro propio auditorio como queremos. Vamos a tener todo bien acomodado para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes, un grupo de alabanza precioso. Todo lo vamos a tener, está en el corazón de Dios y Él lo depositó en mi corazón. Pero ¿sabe cómo vamos a lograr eso? Cuando estemos unidos, trabajando bajo un mismo pensamiento y bajo un mismo propósito. Aleluya. ¿Está conmigo? Podemos vencer cuando estamos juntos. Hay gente que pasa depresión y van a un psicólogo y van aquí y van allá. Y es bueno, no estoy en contra de las personas que pueden darle terapia psicológica a una persona. Pero sabe, si ese hombre o esa mujer llega a la iglesia y dice: oye, yo quiero que oren por mí porque tengo problemas de depresión, el poder de Dios actúa a través de la unidad y a través de una persona sincera que reconoce que solo Dios puede ayudarle en una situación. Porque no hay nada que deteste más Dios. Es un corazón orgulloso que dice que no necesita la oración de ninguna persona. Todos necesitamos siempre de alguien. Juntos podemos destruir espíritus de muerte. Juntos podemos ayudar a los que están en las adicciones, en problemas de divorcio, en enfermedades. La unidad es más fácil. En la unidad, estando unidos, es más fácil atravesar los problemas. Diga conmigo: solos no podemos. No podemos. Si usted es joven o adolescente, como hay varios acá, busque a alguien que te pueda ayudar y orientar y aconsejarte. Pero no vaya a buscar a un inmundano, a una persona que no conoce de Dios, que te va a dar un consejo que no está basado en la palabra de Dios. Busque a un joven o a una joven que esté lleno del Espíritu Santo, porque hay jóvenes llenos del Espíritu Santo y que tienen sabiduría para aconsejarte. ¿Hello? Ahora usted dice: bueno, yo no conozco a nadie. Pero hay muchas formas. La tecnología nos permite poder encontrar información que nos va a ayudar. Diga conmigo: juntos somos más. Juntos somos más. Yo quiero motivarle. Estamos a las puertas de un aniversario. Hemos atravesado tiempos difíciles durante estos años.
Pero yo creo que vienen cosas hermosas para la iglesia, para tu vida, para tu familia. Y juntos vamos a ver la gloria de Dios en el ministerio. Juntos vamos a ver a usted levantarse y servirle a nuestro Padre Celestial. Juntos vamos a ver, yo sueño y veo el día en que estos jóvenes van a levantarse y van a determinar y van a decir, ¿sabes qué? Somos poquitos, pero unámonos, hagamos algo para los jóvenes. Que las mujeres digan, somos pocas, pero hagamos algo nosotras como pocas mujeres, hagámoslo, unámonos para alcanzar a otras mujeres. Los hombres igual, los matrimonios igual, los niños igual. Y juntos vamos a ver la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te exaltamos y te bendecimos y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Estamos orando en esta hora, Dios amado, para que tu presencia, tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y que el Espíritu Santo produzca en nosotros ese deseo de unidad, de pensamiento y de propósito, y que juntos, Señor, podamos trabajar para tu reino y que juntos podamos alcanzar metas no solamente en el aspecto ministerial, sino en el aspecto económico, en el aspecto familiar, que la unidad venga sobre cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, Padre. Te damos gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Ya terminó la transmisión. Después, gloria a Dios.